me gustaría hacer una introducción acerca de la resurrección de Jesús, para que tengamos claro a qué nos estamos refiriendo con eso. Sé que para algunos es bien obvio, pero igual hay que ser muy cuidadosos, porque a veces te vas a encontrar con personas que te van a decir, sí, yo creo que Jesús resucitó, pero cuando ahondas en lo que ellos creen, ellos no creen que Jesús resucitó. Tenemos que hacer una introducción. Jesús fue torturado, vituperado, insultado, se rieron de él, fue crucificado, murió y fue sepultado en una tumba. De hecho, sabemos el propietario de esa tumba, José de Arimatea. Los líderes que odiaban a Jesús dijeron, y estoy citando, Señor, nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Los líderes judíos que odiaban a Jesús tenían claro las enseñanzas, le habían escuchado, y Jesús había sido muy claro en que él dijo que iba a resucitar al 3er día. Después de 3 días resucitaré. Jesús lo dijo a sus discípulos y lo dijo tantas veces que hasta las personas que lo odiaban lo sabían. Lo tenían claro. Entonces ellos, no creyendo en Jesús, querían proteger la tumba. Dejaron guardas encargados, la tumba fue cerrada por una piedra muy grande. En esa época las tumbas no son como las de hoy. Las tumbas de hoy, nosotros lo que hacemos es, normalmente se cava en la tierra, se coloca un ataúd, pero en esa época era diferente. El cuerpo era envuelto en muchas vendas, cubierto por esencias aromáticas, y eran puestas en cuevas naturales o cuevas a lo mejor artificiales, y eran tapados por una gran roca, así como se solía hacer en ese lugar y en ese tiempo. Entonces la piedra estaba sellada y guardada por soldados, por guardias. Pero Jesús, nos enseña la Biblia que Jesús resucitó. Un ángel descendió del cielo. La Biblia dice que su apariencia era como la de un relámpago. Su ropa era blanca como la nieve. Movió la piedra y los guardas se quedaron como muertos y después huyeron. Eso fue lo que sucedió. Eso es lo que la historia enseña. Muchas personas dieron testimonio de la resurrección de Jesús. Personas que antes habían abandonado la fe, habían vuelto a sus oficios, ahora estaban dispuestos a morir por Jesús. La Biblia nos enseña que hasta en una ocasión a más de 500 a la vez Jesús se le apareció. Entonces, había muchos testigos oculares. Y debes tener cuidado cuando la gente te pregunta, pero ¿dónde está la foto de Jesús resucitado? Sí, no había fotos en esa época, pero sí había testigos oculares. Y eran testigos que no simplemente decían Jesús resucitó y ya está, sino que estaban dispuestos a dar su vida diciendo Jesús resucitó. Entonces, no era una mentira cualquiera, era un hecho que Jesús había resucitado. Vamos a leer unos versículos, por favor, en Lucas 24, para ver acerca de su resurrección. Lucas, capítulo 24. Comencemos en el versículo 1. Lucas 24, 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. La resurrección de Jesús aparece en los 4 evangelios. Pero yo escogí este texto solo porque está la frase, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús estaba vivo. Él lo dijo y sus discípulos aún no estaban entendiendo por completo a lo que Jesús se refería. Pero ahora que vieron que Jesús había resucitado, Jesús se le apareció muchas veces, ellos entendieron que Jesús realmente resucitó. Ahora estaban dispuestos y estaban listos para morir por él. Entonces la resurrección, Jesús resucitó físicamente. Eso es importante entenderlo. Jesús no resucitó metafóricamente. No es como que ellos habían abandonado las enseñanzas, pero ahora decidieron seguir y ahora Cristo estaba vivo en sus corazones, pero seguía muerto en la tumba. No, Jesús físicamente resucitó. En algunas ocasiones comió con ellos después de haber resucitado. Tomás tuvo que ver las heridas y tocarlas para poder creer. No seamos como Tomás. Y bueno, es lindo mencionar de que resucitó un día domingo.
un gran día para celebrar su resurrección. Pero ¿por qué es importante la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús, física, real, la resurrección de Jesús, prueba varias cosas. Lo primero que prueba es que Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Salvador. Eso es lo más importante. Que Jesús haya resucitado nos muestra de que Él era el Mesías del que tanto predicaba, del que tanto se profetizó y del que tanto también Él enseñaba cuando Él hablaba acerca de sí mismo. Él era el Mesías. Vamos por favor al libro de Juan, capítulo 10. Juan 10. Vamos a leer en el versículo 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él estaba diciendo, yo como hijo de Dios tengo el poder para entregar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Él estaba diciendo en una de las muchas ocasiones que Él iba a resucitar. Si Jesús hubiera permanecido en esa tumba, habría sido un mártir. Habría sido solo una persona más que muere por una buena causa. O otro fundador de una religión. Ahora, es una simplificación lo que estoy diciendo. Jesús hizo muchos milagros que ninguna otra persona jamás en la historia ha hecho, porque Él es Dios. Pero si Él simplemente hubiera muerto, la verdad es que tampoco habría sido una historia tan sorprendente. Sin embargo, Jesús resucitó. Y eso lo cambia todo. Acompáñenme, por favor, a leer rapidito en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Miren cómo se refieren a Jesús. En Hebreos 12, en el capítulo 1, Hebreos 12, dije capítulo 12, versículo 1, gracias. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesús no es simplemente otro fundador de una religión. Muchas personas dicen muchas cosas de Jesús. De hecho, en el cómic que nosotros repartimos, el tratado Chick, que se llama ¿Quién es Él?, la primera página son personas diciendo ¿qué creen que es Jesús? O sea, no, Jesús era esto otro, no que a Jesús lo decapitaron, como confundiéndolo con Juan el Bautista, y muchas cosas de lo que la gente creía que era Jesús. Pero al momento de haber resucitado, Él se volvió el autor y consumador de la fe. Si Él no hubiera resucitado y se hubiera quedado en esa tumba, todo el trabajo que hacemos en Coyhaique, en Puerto Aysén, el hecho de que tengamos un misionero y que nosotros demos a misiones y que iglesias preparen obreros para poder servir a tiempo completo, no serviría de nada, porque sería otro engaño más. Pero Jesús resucitó. Acompáñenme a 1 de Corintios, por favor. Pablo habla acerca de esto en el capítulo 15. En el capítulo 15 y en el versículo 12 de 1 de Corintios 15, 12, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Eso es importante. Eso quiere decir que si Jesús no hubiera resucitado, no hay perdón de pecados. La resurrección de Jesús es muy importante.
y prueba de que Él era el verdadero Mesías, el Redentor prometido. Las profecías que podemos encontrar en tantos lugares, al inicio, en Génesis, cuando Eva recibe la profecía de la serpiente, o podemos ir también a Génesis 22, cuando Abraham dice que Dios te proveerá de cordero para el holocausto. Y tantas profecías que podemos encontrar se cumplieron con Jesús. Y eso fue porque Él resucitó, porque Él venció la muerte. Entonces, la resurrección de Jesús prueban de que Él es el Hijo de Dios. Todas las cosas que Él enseñó se justificaron cuando Él venció la muerte. Por eso que sus discípulos estaban dispuestos a dar su vida por Él. Otra cosa que está bien relacionada, otro punto, el hecho de que Jesús haya resucitado prueba la veracidad de las Escrituras. Jesús, durante toda su vida, desde que nació, incluso en el lugar donde nació, las cosas que hizo en su ministerio, su muerte, su sepultura y su resurrección, fueron profetizadas en el Antiguo Testamento. Estuve estudiando un poquito acerca de cuántas profecías realmente Jesús cumplió. Por ejemplo, yo tengo un material que me ayuda mucho, que como que tiene bien ordenada la vida de Jesús. Y ese mencionaba 37 profecías que Jesús cumplió. Pero otras personas dicen que Jesús cumplió 300 profecías. El punto era de que Jesús, el Antiguo Testamento no simplemente profetizó, algún día un Salvador vendrá, y lo dejó ahí. Fue muy específico. Y la resurrección de Jesús también fue profetizada. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer en el versículo 31. Hechos 2, 31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos estaban dando testimonio de que Jesús realmente había resucitado. ¿Y dónde podemos encontrar eso en el Antiguo Testamento? Voy a leerles un versículo que está en Salmos capítulo 16 y en el versículo 10. No es necesario que lo busquen, pero lo voy a leer para ustedes. Salmo 16, 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección de Jesús estaba profetizada. El plan de Dios era perfecto. Él tenía un plan preparado desde antes de la fundación del mundo, porque Él lo sabe todo. Ahora, como pastor explicó muy bien y también el hermano Nelson lo habló muy bien, eso no niega nuestro libre albedrío, eso es cierto. Dios nos ha dado la capacidad, la hermosa capacidad de decidir. Y nosotros podemos decidir si aceptamos, si recibimos, mejor dicho, el regalo de la salvación o si le rechazamos. Es por eso que habla en Juan capítulo 3 de que el que niega a creer en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces yo te animo, si tú no has creído en Jesús, que Él vino a este mundo, que murió y que resucitó por tus pecados, debes hacerlo hoy. La vida es corta y no sabes lo que puede pasar. Así que te animo a que tomes una decisión acerca de ese tema. Es muy común que cuando le preguntas a alguien, ¿tienes seguridad de que irás al cielo cuando mueras? Todos, casi todos, siempre hay excepciones, pero casi todos te dicen no sé. Es la respuesta más común. Yo diría que la gran mayoría de respuestas es no sé, después no, y otros muy pocos dicen sí. Y de los que dicen sí, muy pocos dicen sí por la razón correcta. Muchos dicen sí porque soy buena persona. No, no vas al cielo por ser buena persona. Tú vas al cielo porque te has arrepentido de tus pecados y has creído en la obra redentora de Jesús. Por eso vas al cielo. Pero, volviendo a esto, la resurrección de Jesús fue profetizada. Y no solo la resurrección de Jesús. Muchas cosas que Él hizo en su vida fueron profetizadas. Y eso nos muestra y nos afirma de que la Biblia realmente es un libro perfecto. Es un libro que refleja la realidad y que podemos confiar en Él con seguridad. Puede ser una piedra de sostén y no es algo... Normalmente cuando nosotros tratamos de evaluar una cosa o juzgar algo, necesitamos un punto de referencia. La Biblia es nuestro punto de referencia para tomar decisiones, porque es infalible, no se equivoca. Traje alguna lista, no quise hacer una lista larga, traje 5 profecías de las muchas que hay, que Jesús cumplió en su vida, y también en su muerte y en su resurrección. Acompáñenme, por favor, a Isaías capítulo 7.
Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya tenemos dos cosas que son muy específicas. Este niño que nacería iba a ser Dios, Dios con nosotros. Si nosotros vemos, muchas Biblias tienen ahí un numerito. En la mía, por ejemplo, tiene un 1, que quiere decir que eso tiene una explicación, un significado. El significado de ese nombre es Dios con nosotros. Estaba diciendo que ese niño que iba a nacer iba a ser Dios en la tierra. Y dice que iba a nacer de una virgen. Eso ya es un milagro. Yo no conozco otro caso de un niño que haya nacido de una virgen. Pero lo que sabemos es que gracias al Espíritu Santo y milagrosamente no sabemos cómo, pero Jesús nació de una virgen. ¿Dónde podemos corroborar eso? En Mateo capítulo 1, si nosotros vamos al inicio del Nuevo Testamento, en el capítulo 1 y en el versículo 22, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Dios profetizó que Jesús nacería de una virgen y que sería Dios con nosotros. Ese sería su nombre. Ahora, ¿qué otra profecía? Acompáñenme a Isaías 53 y dejen su lugar ahí, porque es uno de los capítulos donde encontramos más profecías acerca de Jesús que en muchos otros. Este capítulo está dedicado a Jesús y a las cosas que hizo. En Isaías 53, por ejemplo, y en el versículo 4, encontramos una profecía. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces dice que Él llevó nuestras enfermedades. Una de las profecías que podemos ver aquí cumplidas es de que Él sanó a muchas personas. Jesús sanaba porque claramente Él era alguien amoroso. Él tenía tiempo para las personas. Él se dedicaba y sanaba y alimentaba y se preocupaba de las necesidades físicas. No solo las necesidades espirituales de sus oyentes, sino también de sus necesidades físicas. Pero también, al hacerlo, cumplió una profecía. En Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces Jesús cumplió esa profecía también. Isaías 53, donde estábamos, ahora en el versículo 12. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. ¿Y qué sabemos de Jesús y de su muerte? Jesús no murió de una manera muy bonita. Jesús murió en una cruz, y murió rodeado de ciertas personas. En Mateo 27, en el versículo 38, dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces él fue crucificado entre ladrones. Él iba a ser contado por pecadores. El otro día veía con Maika un artista cristiano que hacía cuadros muy bonitos, unos dibujos como minimalistas acerca de momentos de la Biblia. Y había uno que es bien triste, que es cuando Jesús no es liberado. Le dan la opción de liberarlo o de liberar a Barrabás. Y la gente libera a Barrabás. Y es ese momento donde aparece el ladrón. Era como una personita como completa de negro así, haciendo así. Y ese era Barrabás, y Jesús así como triste porque le contaron por malo. Él no hizo nada malo, pero le inculparon de crímenes que no hizo. Lo trataron como un pecador cuando él no hizo nada malo. Y eso fue profetizado. También se profetizó que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Voy a leer un versículo en Salmos 34 y el versículo 20. Salmo 34, 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado.
profetizado de que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque su muerte fue por crucifixión. Ese método era un método de tortura. Las personas eran clavadas de brazos y de pies y su propio peso les ahogaba. Entonces ellos tenían que con sus pies, que estaban clavados en la cruz, levantarse para poder respirar. Y eso lo hacían por un largo periodo de tiempo porque eso les provocaba mucho dolor. Y cuando ya era el momento de matarles, les quebraban las piernas para que ya no pudieran levantarse y se ahogaran y murieran. Pero Jesús murió antes de que eso sucediera. ¿Por qué? Porque ninguno de sus huesos podía ser quebrado. En Juan capítulo 19 podemos ver eso. Juan 19. Este es un sermón donde van a tener que ojear bastante. Juan 19, 36. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. En el versículo anterior se menciona que para confirmar que estaba muerto, por si a lo mejor alguien algún día en el futuro dice, no, Jesús no murió. Jesús fingió su muerte. Le traspasaron con una lanza. Eso también fue profetizado. Incluso fue profetizado también su lugar de sepultura. Les había dicho que nos quedáramos en Isaías 53, en el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Y dónde fue sepultado? En Mateo capítulo 27 se nos dice que José de Arimatea le prestó una tumba. Interesante pensar que él solo tomó la tumba prestada. Mateo 27, el versículo 57 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, era alguien con dinero, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, también fue profetizado que iba a ser sepultado entre ricos. E imagínense, estos son 5. Leímos 5, bueno, 6 más las de su resurrección. 6 profecías que cumplió. Y algunos eruditos dicen que él cumplió 300. ¿Y no es él acaso el Mesías? Las escrituras, y vemos aquí, estudiando acerca de las profecías, son infalibles. Por eso podemos confiar en la Biblia. No han cometido error. Fue lindo cantar todas las promesas. Dios hizo tantas promesas acerca de su Salvador y las cumplió todas. Otra de las promesas que como cristianos debemos estar siempre en mente, siempre agradecidos, es de que Él volverá otra vez. Maranata, Él vuelve. Me gusta pensar en cómo confiaban los discípulos en las Escrituras. Les voy a leer otro versículo. Estoy siendo piadoso para que no queden tanto. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ellos escucharon una voz audible de Dios. Imagínate que del cielo escuches a Dios hablar. Yo creo que si del cielo Dios hablara y dijera, tienes que congregarte, nadie faltaría nunca más un culto. Pero, ¿qué dice Pedro en el 19? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día que esclarezca el lucero de la mañana y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, Pedro, habiendo escuchado una voz audible del cielo, decía que la palabra profética que tenía era más segura. Y así nosotros debemos considerarla, debemos tener esa estima por la Biblia. Debemos decir, esto es seguro, en esto yo voy a creer, en esto yo tengo certeza. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús resucitó. Entonces, su resurrección prueba que es el Hijo de Dios. También prueba que la Biblia es verídica, es confiable, es infalible. Y también la resurrección de Jesús, aparte de la salvación, da vida, da poder a la vida del creyente. Da poder a la vida del creyente. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 17 de Efesios 1. Efesios 1, 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si nosotros leyéramos el capítulo completo, que no vamos a hacer hoy, pero si lo leyéramos, el tema principal es que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Eso es lo que dicen varios versículos. ¿Cómo podemos ser para alabanza de su gloria? ¿Cómo podemos hacer lo que Dios dice? ¿Cómo podemos ser útiles? Bueno, Dios nos ha dado el poder. ¿Y qué poder? El poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese poder que le dio, que resucitó a Jesús de entre los muertos, se lo ha dado también a los creyentes. Y nosotros, gracias a eso, podemos ser útiles en sus manos. Nos da poder. Hay otros versículos que mencionan este tema. Por ejemplo, acompáñenme brevemente a Romanos. Romanos capítulo 8 y el versículo 11. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros corazones mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo puedo yo tener victoria sobre el pecado? Cuando nosotros somos salvos, Dios nos ha perdonado una vez y para siempre. Tú no tienes que estar constantemente haciendo buenas acciones para mantener tu salvación. Eso no lo tienes que hacer. Jesús murió una vez por los pecados de todo el mundo y con ese sacrificio, si tú creíste, es suficiente. Ahora bien, nosotros vamos a tener luchas con el pecado, porque hay una dualidad en nosotros. El viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre, la vieja manera de vivir que desea hacer lo que la carne dice, nuestros deseos personales y pecaminosos, y también está el nuevo hombre. ¿Cómo podemos ganar esa lucha? Es porque la Biblia enseña, en el mismo capítulo que habíamos leído antes, Efesios 1, que en el momento de creer somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ahora ese Espíritu Santo, que no es cualquier cosa, no es una fuerza tampoco, es Dios. Fuiste sellado con ese Espíritu Santo y es ese el Espíritu que tuvo el poder de resucitar a Cristo de entre los muertos. Y ese Espíritu mora ahora en ti. Entonces, el Espíritu que levantó a Cristo mora dentro de nosotros. Y eso nos da victoria, nos da una vida victoriosa. Ahora, nosotros también podemos entorpecer ese Espíritu. Y no debe ser así. Les animo a que nosotros vivamos una vida victoriosa. Otra cosa que nosotros podemos considerar relacionada con la resurrección es de que nosotros hemos sido bautizados en semejanza de su muerte y de su resurrección. En Romanos, en el capítulo 6, habla un poco acerca de eso. En el versículo 1 dice, de Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros somos bautizados, no se nos lavan los pecados, tampoco el agua nos limpia de alguna manera milagrosa, es agua del río, y muchas veces un agua muy helada. Pero, ¿qué es lo maravilloso? Es de que es un simbolismo, representa un cambio interior que tú tuviste al momento de haber creído en Jesús. Y también está mostrando al mundo de que tú ahora vas a vivir una vida diferente. Entonces está diciendo, porque algunas personas planteaban, entonces ahora que nosotros hemos sido salvados, ¿perseveraremos acaso para que la gracia, pecaremos para que la gracia abunde? No, nosotros no tenemos que pecar para que la gracia, de ninguna manera. Si estábamos muertos al pecado y ahora hemos sido salvados por la gracia de Dios, ¿cómo vamos a seguir pecando? Eso es lo que se plantea en el versículo 1. Y entonces nos dice que en el 3, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es por eso que eso es uno de los argumentos principales de por qué el bautismo es por inmersión, porque es un simbolismo y una representación de su muerte. Al momento de que la persona es sumergida completamente en el agua, representa su muerte y su sepultura. Y al momento de ser levantada, su resurrección. ¿Y eso qué quiere decir?
de que ahora como Jesús resucitó y obtuvo vida de nuevo, porque Él murió y obtuvo vida de nuevo, nosotros debemos andar en una nueva vida. Tenemos el privilegio, hermano, de servir a un Dios vivo, al único Dios vivo. Les animo a que vivan su vida con el poder de la resurrección, no una vida de derrota, no una vida infructífera, una vida de dolor, una vida alejado de Dios. Debemos hacer las cosas que Él le agradan. ¿Y cómo voy a ser capaz, hermano? La tentación es mucha. El Espíritu que le resucitó entre los muertos vive también en ti si eres salvo. Ahora, si tú dices, no estoy seguro si ese Espíritu vive dentro de mí, entonces la pregunta no debería ser, ¿cómo puedo hacer que el Espíritu, cómo puedo obtener ese poder del Espíritu? No, la pregunta debería ser, ¿realmente soy salvo? Si tú no estás seguro de que el Espíritu mora dentro de ti, deberías preguntarte, ¿realmente en algún momento me arrepentí y creí en Jesús? Si piensas que a lo mejor tu vida no lo refleja. La Biblia nos enseña que hay dos opciones. Si una persona vive en pecado, o esa persona o no ha sido salva, o como se menciona en los primeros capítulos de 1 de Corintios, son cristianos carnales. Es bueno que nos examinemos, que leamos la Biblia, por ejemplo, en 1 de Juan, nosotros podemos encontrar mucha información acerca de la salvación. Y les animo a que tengamos una vida victoriosa, porque nuestro Salvador resucitó. Servimos a un Dios vivo. Les pido que me acompañen orando. Padre Celestial, doy gracias porque Jesús resucitó, Señor. Gracias a su resurrección nosotros tenemos tantas cosas. Perdón de pecados, una vida nueva, una vida de victoria. Te pido que nos ayudes a ser diligentes, en ser celosos de guardar tu palabra. Tu palabra nos enseña tantas cosas y en ella hay tantas verdades. Queremos que sea nuestra roca y nuestra certeza, nuestro apoyo en los momentos difíciles, en los momentos de tomar decisiones, en los momentos de dar consejos. Queremos que sea nuestra guía, Señor, que nos alumbre, como dice tu palabra. Queremos estar enteramente preparados para toda buena obra. Y nuevamente gracias porque tú enviaste hace 2000 años a tu Hijo Jesús para que muriera por un pecador como yo. Y no solo fue sepultado y murió, sino que resucitó, venció la muerte, venció el pecado. Y gracias a eso tenemos victoria, Señor. Doy muchas gracias y ayúdanos a vivir una vida victoriosa. Oramos y damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Se volvió a sobrecalentar el cielo. Bueno, hermanos, agradezco a todos los que vinieron el día de hoy. No olviden despedirse del pastor, abrazarlo, llorar, todo lo que necesiten. Y nos estamos viendo el miércoles a las 7 para nuestro culto de oración.